Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo recuperar un listado de datos desde la capa de datos o data, donde están los repositorios, ¿verdad? Crearemos nuestro primer DTO con su proyecto y utilizaremos el Automapper. Entonces empecemos. Vamos a crear nuestro primer get, que está acá, para obtener ahora un listado o una colección. Y utilizaremos nuestra capa de data para obtener los datos, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es en este método de get clientes o get, en el caso de este obtener, que usa el verbo http get, sería obtener todos nuestros datos que están dentro de nuestra capa de datos. Lo primero que tenemos que hacer es agregar una referencia en nuestra API a los proyectos de data y model. Para eso le damos clic derecho en dependencia, agregar project reference, le vamos a dar el data y el model, le damos OK. Una vez que tengamos nuestras capas linkeadas, ahora vamos a ver de nuevo nuestro controlador y vamos a darle una vez de enviar. De repente, como está acá solo un objeto anónimo, vamos a enviar un listado de clientes. Lo primero que vamos a tener que crear es una instancia de nuestra clase cliente repository, o sea, cliente repository, y él no va a saber de dónde sale, solo si le agregamos el using stock.data y le vamos a llamar cliente repository con C minúscula porque C mayúscula es el nombre de la clase. Vamos a crearle igual new cliente repository, instanciamos. En vez de devolver esto, vamos a comentar, vamos a dejar acá return OK cliente repository.obtener. Si nos fijamos, vamos a llamar al método obtener de la clase cliente repository y creamos una instancia con la palabra new. Esto nos devuelve una instancia de la clase cliente repository y luego ese resultado, que sería el listado de clientes, lo colocamos dentro del método OK, que está dentro de nuestra clase base, que era la de control base. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver desde el postman send y vemos que es un resultado vacío. Vamos a ver que está vacío, pero esto significa un listado, solo que está vacío. Ahora vamos a irnos al método obtener, vamos a parar esto de cliente repository, podemos darle un clic acá, F12, se va a ir directo a la clase cliente repository, que era este que teníamos acá, que es este archivo en el data cliente repository, y vemos que el método obtener solo devuelve siempre un listado vacío. Lo que haremos es crear datos de prueba y modificaremos este código. Cambiamos el código. Primero vamos a crear una variable que sería la que contendría el listado, que le vamos a llamar retorno. Vamos a poner var retorno igual new list de cliente. Vamos a devolver un listado de cliente. Luego vamos a crear tres clientes con datos de ejemplo. Vamos a poner cliente 1, la vamos a llamar igual new cliente 1 con C minúscula punto email va a ser igual softweb paraguay @hotmail.com. Las otras dos propiedades, primer nombre y primer apellido. Vamos a llamarle Leonardo Testa. Vamos a crear más otro cliente, vamos a llamarle cliente 2. Acá también y acá también. Vamos a llamar Raúl Prieto
también vamos a crear otro cliente de ejemplo. Voy a llamar Guillermo. Riveros. Una vez que tenemos los 3 clientes ya creados, vamos a tener que agregar estos 3 clientes a este listado. Nuestro listado se llama retorno.add, entonces podemos agregarle cliente 1, copy pego esto, cliente 2, cliente 3. Y para finalizar cambiamos que en vez de un listado vacío que recupera acá, recupere nuestro listado ya cargado que se llama retorno. Bien, entonces ya tenemos los datos de ejemplo, podemos ejecutar. Volvemos al Postman, ejecutamos y vemos que tenemos todos los datos, los 3 clientes cargados. Vamos a dar una mirada a lo que se recupera. Primero vemos que tenemos un corchete, está acá. Los corchetes, que significa que lo que hay adentro es un listado. O sea, esto es un listado. Luego tenemos una llave que significa, está acá, que lo que hay adentro es un objeto. En este caso tenemos 3 objetos. Luego tenemos las diferentes propiedades de cada objeto. Y cada propiedad tiene su valor. La primera propiedad llamada listado de direcciones tiene como valor de nuevo un listado en blanco, ya que nuestra propiedad de listado de direcciones tiene un listado adentro, entonces es correcto. Luego tenemos las otras propiedades con sus diferentes datos. Acá está. Luego tenemos la última propiedad que termina sin coma. Ven que cada una de estas tiene una coma que es para separar, pero la última no porque ya es la última. Y después continúa con el cierre de llave. Ahí termina el objeto. Luego se separa por coma de nuevo. Acá hay una coma. Y continúa el siguiente objeto. Y así sucesivamente hasta llegar al final con el último objeto que está acá, pero sin coma. Luego tiene el cierre de llave que está acá. Y después el cierre del corchete. Perfecto. Pero esta forma de acá es la forma que se usaba antes. Hasta ahora funciona, pero no es la más adecuada. El tema de dar la responsabilidad a los controles de instanciar objetos, de repente como este de acá, normalmente no es recomendada. Y es mejor tirar ese trabajo a lo que se conoce como Dependency Injection o inyección de dependencia. Este patrón es utilizado en el mundo del .NET Core. La inyección de dependencia es un patrón de diseño orientado a objeto, en el que se suministra objeto a una clase en lugar de ser la propia clase la que cree dicho objeto. Esos objetos cumplen contrato que necesitan nuestras clases para poder funcionar, de ahí el concepto de dependencia. Nuestras clases no crean los objetos que necesitan, sino que los suministra otra clase llamada contenedora, que inyectará la implementación deseada a nuestro contrato. En otras palabras, se trata de un patrón de diseño que se encarga de extraer la responsabilidad de la creación de instancias de un componente para delegar a otro. Esto nos permite hacer lo que se llama IOC o Inversion of Control, que es un principio de diseño de software en el que el flujo de ejecución de un programa se invierte respecto a los métodos de programación tradicionales. El tema de la inyección de dependencia o Dependency Injection, con lo que sería el Inversion of Control, es otro curso más donde se hablaría solo de ese patrón, pero es teoría, ¿verdad? Ahora vamos a la práctica y diremos que es mucho más fácil de lo que parece. Primero que nada tenemos que decirle al ASP o al NetCore que cada vez que alguien necesite un objeto del tipo cliente repository, el Dependency Injection tiene que crear uno para nosotros. Esto se hace desde el archivo startup, que está acá. Startup. En el método de configure service, no en el configure, atender que tenemos configure service y el configure. En este se ejecuta eso. Para hacer eso agregamos una nueva línea de código. Primero usamos el objeto service, que es este que está acá arriba. Este service es el encargado de todas las configuraciones de nuestra API, o página web o aplicación.
le damos en el método add o add, y si nos fijamos hay varios add para la inyección de las dependencias. De repente en este caso para la inyección se usa el singleton, el transient y add scope, que está abajo, este. El problema es cuál de todas vamos a usar. Vamos a definir cada una. El transient está acá arriba. Este acá. Se usa de repente para que nuestro objeto se cree cada vez que necesitamos una instancia de él. O sea, cada vez que se necesita un objeto, no importa dónde, se va a crear uno nuevo. Luego tenemos el add scope. Y este, por ejemplo, crea solo una instancia por sección. Significa que si se realiza una petición y necesita una instancia, se crea una instancia. Y si en esa misma petición o solicitud se necesita nuevamente de una instancia de este mismo tipo ya recién creado, entonces se reutiliza la que se creó anteriormente. Al terminar la solicitud se elimina el objeto. Es un nivel un poco más arriba. Porque el transient se ejecuta, se crea cada vez, el scope cada vez por sección, y después está el singleton, que se crea una sola instancia y es compartida entre toda la aplicación y entre todas las solicitudes dentro de la aplicación. Sería más o menos un public entre todos, el que está más arriba. También hay la opción de add dbcontext que se utiliza cuando utilizamos la base de datos. Vamos a usar más adelante. En este caso utilizaremos la opción de scope, o sea service.addScope, para que cada vez que una solicitud llega a nuestro servidor se crea una nueva instancia del objeto cliente repository y se reutilice en otras partes siempre y cuando sea la misma llamada. Si dos usuarios llaman al mismo tiempo el método tener, cada uno de ellos va a tener su propio objeto diferente. Add scope cliente repository. Sin esto .data tengo que hacer la importación y listo. Una vez configurado nuestro servidor para ofrecer objeto del tipo cliente repository, es hora de modificar nuestra clase cliente controller y decirle que esta clase va a depender de un objeto del tipo cliente repository. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Antes de continuar, yo puedo hacer de esta forma o le puedo agregar de nuevo dos veces. Normalmente acá se usa una interfaz utilizando otro tipo de metodología, pero nosotros vamos a usar esta que es más sencilla. Ahora en el cliente controller, nosotros tenemos que cambiar una cosa directamente en el constructor. Vamos a crear un constructor. Este es el constructor sin parámetro, pero le vamos a decir que vamos a utilizar un objeto de tipo cliente repository. Entonces cliente repository, vamos a llamar cliente repository en minúscula, la C. Y vamos a crear una variable interna que va a albergar la instancia creada por el dependency injection automáticamente. Voy a crear acá. Create, read only. Solo de lectura, es porque cuando se crea en el constructor recién se va a crear esta variable. Cliente repository. Vamos a borrar el 1. Punto y coma. Acá le voy a poner this.cliente repository igual cliente repository. Entonces, esto de acá que el dependency injection va a meter directamente, se va a ir y se va a alojar en esta variable que está acá. Sí o sí necesito acá la palabra this, porque estas dos variables tienen el mismo nombre. Entonces, este this sería este. Ok, y este sin el this es este. Otra cosa que modificaremos cuando estemos en el tema de base de datos es que prácticamente todos nuestros métodos serían asíncronos, a modo que sepan que esto no se va a quedar así al final. Pero esto también veremos más adelante. Bien, una vez que tenemos el cliente repository ya creado, directamente yo puedo comentar esta línea y esta de acá también. Y vamos a modificarla, vamos a poner return. Ok. Cliente repository.obtener. Este cliente repository es esta variable que está acá, que fue rellenada o creada con el dependency injection. Entonces ahora si yo ejecuto, me voy al Postman, send, y tengo el mismo resultado. Todo funciona correctamente.
Solo que ahora estoy creando desde el dependency injection y no yo creando las variables. Bien, ahora como vemos está todo funcionando, pero ¿qué pasa si pasa algún error? Lo mejor sería colocar nuestro código dentro de un bloque try catch. Entonces vamos a colocar todo esto dentro del bloque try catch. Entonces, si es que esto se ejecuta y da un error, se va a ejecutar esto. Pero ¿qué colocamos dentro del bloque del catch? De acá. Podemos utilizar que recupere un bad request de esta forma de repente. Return bad request string interpolation, ocurrió este error o punto, y voy a colocar acá que se crea una variable que va a contener el error y el mensaje. Esto de acá tiene que estar dentro de esto y listo. Pero la verdad es que no, es un problema del tipo bad request, ya que el cliente envió todos los datos correctamente. Normalmente enviaremos un error del tipo 500, o sea, un error interno del servidor. Pero nuestra clase base, este control base, no tiene una opción del tipo error del servidor. Pero nosotros tenemos la opción de enviar cualquier código de estado que queremos. Entonces, en vez de enviar el bad request, lo que haremos es retornar un status code. Vamos a comentar. Return status code, que es un método que está dentro de nuestro control base, que recibe como parámetro una enumeración de status codes que está dentro del espacio del Microsoft ASP.NET Core HTTP status codes, una S acá. Y voy a usar Microsoft ASP.NET Core.http, y si le damos acá en el punto vemos que tiene todos los diferentes números con una pequeña descripción de lo que hace. Entonces, en el caso de que necesitamos enviar un código de estado que no sea estos que normalmente se utilizan como estándar, como el OK, el bad request, not found, podemos enviar el que necesitemos utilizando de esta forma. Entonces yo voy a necesitar el del 500. Está acá. statuscode.status500 internal server error. Le puedo enviar en un mensaje que voy a copiar este que está acá. Punto y coma. Y de esta forma podemos enviar la información a nuestro cliente del error que ocurrió. Entonces lo que quiero que tengan en mente siempre es que cuando en estos casos es saber qué es lo que queremos devolver al cliente. O sea que nuestro método tiene que devolver algo, y del otro lado estaría lo que se llama el cliente, y ese cliente puede ser una página web, una app móvil, etc. Y ese cliente tiene que entender lo que es el HTTP, y nosotros con las informaciones enviarle de forma correcta lo que está pasando internamente. En este caso, por ejemplo, le envío un 500, en este caso le envío un 200, entonces él le va a entender esa parte. En este caso tenemos un método que es llamado cuando se envía el verbo get a nuestra dirección, y este método no tiene ningún parámetro. ¿Ven? No tiene ningún parámetro. Luego yo busco las informaciones para devolver, ya sea manualmente, así como hicimos desde una base de datos, y cuando lo enviamos al cliente, este es enviado con el código de estado OK, que era el estado 200, código de estado 200. Pero si algo sucede, hay un error, simplemente envío el código de estado 500. Está acá. ¿Qué significa? Que ha ocurrido un error y un mensaje. En este ejemplo nosotros estamos enviando directamente el modelo también entero o nuestra entidad entera. Normalmente esto no se hace de esta forma, porque si yo veo acá el resultado, veo que tengo todo el objeto entero, y este sería más o menos lo que trae de nuestra base de datos directamente. Y supongamos yo tengo una tabla que sea usuario y yo quiero que solo el nombre y el código del usuario me recuperen, no la contraseña. De esta forma voy a tener un problema porque me va a devolver todo el objeto. Entonces ahora vamos a ver lo que son los DTO o Data Transfer Object, en vez de usar nuestras entidades.
Pero ¿por qué enviar los DTO en vez de enviar directamente en nuestra entidad o modelo? Lo que nosotros enviamos es como un contrato con nuestro usuario que consume nuestra API. También puede ser por razones de repente por seguridad. Enviar todo objeto es mucha información para dar. Por eso es mejor filtrar y acortar los datos que se envían. Entonces vamos a cambiar nuestros modelos para que devuelvan los DTO en vez de las entidades o modelos. Primero crearemos un nuevo proyecto llamado stock.dto. Entonces para crear le damos clic derecho, agregar, new project, y la palabra estándar, class library, siguiente, vamos a llamar stock.dto, siguiente. Acá en vez de net 5 o otro que haya, ya usar net estándar 2.0 porque esos eran lo que estamos utilizando en los proyectos que son del tipo librería. Create. Y primero vemos que ya tenemos ya nuestra clase 1 creada. Y vamos a renombrar a que sea del tipo cliente DTO, de Data Transfer Object. Enter. Me aparece el mensaje si yo quiero renombrar la clase, le voy a poner sí. Y vamos a entender que el patrón DTO tiene como finalidad de crear un objeto plano, o sea un poco, con una serie de atributos que puedan ser enviados o recuperados del servidor en una sola invocación. De tal forma que un DTO puede contener solo información relevante para el cliente, o puede darse el caso que de repente haya un DTO que recupere datos de varias tablas y concentrarlas todas en una única clase. O sea, desnormalizamos de esta forma. Si vamos a la clase cliente, que está acá, vemos que tiene diferentes propiedades, pero nuestro DTO solo tendrá dos de ellas. Una sería el ID cliente, que está acá, copiar acá, y el otro sería la del primer nombre, que está acá. De esta forma. El ID cliente le quitamos el private set para que se quede de esta forma. Solo son propiedades autoimplementadas sin nada raro. Entonces ahora vamos a utilizar esta clase en nuestra API. Lo primero que tenemos que hacer es referencia a nuestro nuevo proyecto para que la capa API conozca los DTO que vamos a ir creando. Entonces, dependencia, agregar project referencia, DTO, ok. En este caso tendremos que convertir, si vamos a nuestro controlador, hay que convertir nuestro listado de cliente en un listado de cliente DTO. Desde acá podemos utilizar varias formas para mapear las dos clases. De repente podemos escribir este código. Var listado va a ser igual a esto. Var listado retorno va a ser igual a new list cliente DTO. ¿Y este cliente DTO dónde salió? Te sale de stock.dto. Entonces voy a hacer un for each. Por cada, nos vamos a llamarle y tenemos que llamarle cliente dentro del listado. Vamos a crear cliente DTO nuevo cliente igual new cliente DTO. En este caso, si creamos un objeto, no necesitamos el dependency injection porque vamos a necesitar dentro de un mientras. Nuevo cliente DTO punto, aquí le llamemos cliente, vamos a llamarle cliente DTO. ID cliente va a ser igual al cliente.id clientes. ¿Qué yo estoy haciendo acá? Yo tengo mi cliente que tiene todos los datos de los clientes. Después creo un nuevo cliente DTO que es el que tiene esas dos propiedades nomás. Y voy a decirle, bueno, por cada cliente su ID pasarle al ID del nuevo cliente DTO. Pero tendríamos otra propiedad también que era primer nombre y acá también primer nombre. Una vez que tengo mapeado, esto se llama mapear. Ir uno a uno las propiedades y meterle de un objeto al otro. Listado retorno.add
nuevo cliente DTO. En este caso, crea el objeto, carga, mete dentro del listado. Y ahora este listado retorno es el que voy a devolver. Ahora si ejecuto y voy al Postman, le envío send, vemos que tenemos los datos. Pero hay un error porque el cliente me está apareciendo 0 acá. El código. Vamos a ver qué pasó en el obtener. Excelente. No olvidamos de colocar en esta parte el ID. ¿Cómo hacíamos para colocar el ID? Podíamos hacer de forma errónea esto. Me va a decir que no, porque el ID clientes está con el asesor de privado. Entonces, ¿cómo hacíamos para colocar el ID? Acá en el constructor. Vamos a colocarle 1, 2 y 3. Ahora si ejecutamos, enviamos el comando send y nos aparecen ya los números. En este caso, por ejemplo, utilicé un for each. Se puede usar de repente el linku también, pero para que vean la forma natural, que es más fácil, de esta forma les mostré. Pero nosotros queremos que sea un poco más fácil el tema este para no estar mapeando. Supongamos que tenemos una clase con 20 propiedades y uno vamos a tener que mapear. Entonces para eso utilizamos un mapeador y hay varios, pero nosotros utilizaremos el que se llama AutoMapper. Entonces vamos a incluir el AutoMapper a nuestro proyecto API. Vamos a ir a la parte de los paquetes Nugget. Vamos a darle clic derecho en el proyecto API. Manager Nugget Packet. Y vamos a buscar uno que se llama AutoMapper. Esto AutoMapper va a haber varios, pero vamos a usar el que dice automapper.extension.microsoft.dependency Este vamos a usar. Vamos a ponerle install. Ok. Aceptar. Y ya está. Antes de utilizarlo directamente en nuestra API, con nuestro controlador, hay que configurar. Y para empezar a configurar, lo primero que vamos a hacer es modificar nuestro archivo startup en el método configure service. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a irnos en el startup. Vamos a irnos en esta parte de acá. Vamos a poner arriba. Y vamos a agregar esta línea de código. Services. Este service es esta variable. Punto add automapper. Como ven, AutoMapper y necesita una de donde empezar a quitar la configuración entre paréntesis y le voy a poner type of startup. Bien, entonces ¿qué estoy haciendo acá? El AutoMapper va a buscar una cosa que se llama perfiles o profiles dentro de un proyecto X. Puede ser cualquiera de lo que esté acá. Pero nosotros le tenemos que decir cuál va a ser el proyecto donde van a estar nuestros perfiles. Y esto de acá le dice que el tipo del startup, que esta variable, esta clase, en ese proyecto, o sea, en este proyecto de nuestra API, él va a buscar las mapeaciones o el mapeo. Entonces tenemos que crear ahora una clase y vamos a crear directamente en la raíz de nuestro proyecto. También se puede crear dentro de una carpeta, pero vamos a dejarlo afuera. Vamos a crear una nueva clase que se va a llamar stock profile, nuestro profile. Y es simplemente una clase que va a heredar de otra clase que se llama profile. Esta clase profile está dentro del AutoMapper. Y nos aseguramos que importamos el AutoMapper, porque hay mucho espacio en nombre que usan este profile y de repente podemos hacer un error al importar. Y luego vamos a crear un constructor a esta clase.
Y dentro del constructor crearemos el mapeamiento de nuestra clase cliente a nuestra clase cliente DTO. Y esto hacemos llamando al método createMap, que es un método que está en la clase profile. Vamos a poner createMap. Y acá le tenemos que pasar la fuente y el destino. La fuente va a ser nuestra clase cliente. Y el destino va a ser cliente DTO. Ahora hay que importar esto también con el using. Using stock model. Using stock.dto. Abrir cierro paréntesis, punto y coma. ¿Y cómo el Automapper sabe cómo unir estas dos clases? Básicamente él reconoce que las dos clases tienen sus propiedades iguales y los tipos de sus propiedades también iguales. Entonces esto hace un mapeo de esas propiedades automáticamente. Por eso tenemos en el modelo el cliente tiene sus propiedades y en el DTO tienen el mismo nombre y su mismo tipo. Lógicamente pueden tener diferentes y yo tengo que configurar después en el profile cómo va a ser cuando son clases diferentes con diferentes nombres a sus propiedades. Pero en este caso, como hicimos más fácil, hacemos de esta forma. Y básicamente esto es todo lo que necesitamos hacer para crear un mapeo. Entonces ahora en nuestro código podemos modificar para que se quede un poco más simple. El código de nuestro controlador. Bueno, acá cliente controller. Y esto de acá voy a comentar todito. Pero primero, antes de usar el mapper, voy a necesitar también que el dependency injection mapee, o sea, que inyecte una referencia, o sea, un objeto. Este objeto va a ser el tipo iMapper. Este está dentro de using Automapper. Using Automapper. Vamos a llamar Mapper. Y acá, por ejemplo, yo puedo utilizar el .NET para no estar escribiendo todo manualmente. Le digo crear y asignar un campo llamado mapper y él automáticamente me crea esto y me crea esto. Yo recién hice manual este con este y de esa forma me hace automáticamente. Entonces ahora puedo usar el mapper en el método obtener. Var listado igual cliente repository punto obtener. Ahí tenemos listado. Var listado retorno igual mapper, que es el mapeador, punto map. Usamos la función map del mapper. Le decimos, mira, yo quiero que vos convierta en un listado de cliente DTO lo que se obtiene del listado. Entonces va a mapear directamente y convertir en un listado. También podemos hacer el mapeo objeto a objeto, pero el Automapper nos facilita en crear directamente un listado. Esto es porque el Automapper entiende los tipos de colecciones, lo que más se usa, ¿verdad? Que son el enumerable, y list, y de repente un listado, un vector. Y con esta única línea de código, nuestro código tiene que seguir funcionando igual. O sea que esta línea de código es más o menos esto. Entonces yo le digo al mapper mapearme y vas a devolver un listado de clientes DTO, que es el que aparece acá, de lo que él recibe del listado. El listado tiene un listado de clientes y ese lo va a mapear automáticamente al cliente DTO y eso va a devolver. Si yo ejecuto, en teoría no tiene que haber ningún cambio. Envío ahora el comando send y todo funciona de la misma manera, pero internamente el código es mucho más limpio. Y ahora, como ven, nosotros retornamos solamente los datos que están en el DTO y nos recupera todos los datos correctamente, mapeado todo automáticamente. Y si nos fijamos, en este caso solo les mostramos los datos que los clientes van a consumir desde nuestra API. O sea, lo que es importante, no toda la entidad. También vamos a realizar un pequeño cambio en nuestra API. Yo quiero que el método me diga qué es lo que espera obtener al retornar un cliente. O sea, ven que acá siempre un action result
Si yo ejecuto ahora, por ejemplo, con Ayaya Express, le voy a ejecutar. Me abre el Swagger y me dice que hay un control que se llama cliente, que tiene un método get, o sea, con el verbo get, que no necesita parámetro, que da el 200 OK. Yo puedo probar, ejecutar, perfecto. Pero esto de acá no me está diciendo qué objeto devuelve. ¿Cómo yo hago para que me diga qué objeto devuelve? Yo cambio acá, en vez de i action result, yo le quito la i inicial, va a ser una action result, pero ¿de qué tipo? De un listado de cliente de TO. Atiendan que acá se cierra dos veces, como este de acá. Ahora si ejecuto de nuevo, vamos a ver qué nos dice la ayuda. Ahora ya nos dice que el esquema va a ser un tipo cliente de TO, que es cliente, código y el primer nombre que de un string. Entonces de esa forma es más inteligente y más buena la ayuda. Entonces acá ya sé ahora que él va a devolver un listado de clientes. Cuando yo voy a consumir, yo puedo leer esto y entender. Esto también nos da la habilidad, de repente, como él sabe que él va a necesitar un listado de clientes y yo acá le estoy devolviendo un listado de clientes de TO, que es lo que él espera, ¿verdad? Yo puedo eliminar este OK y devolver directamente mi objeto. Y él va a saber que esto que devuelve acá es un listado de clientes de TO, que es igual a lo que él espera devolver. Entonces significa que si él devuelve lo mismo, el código va a ser OK. Solito ya hace eso. De esta forma empezamos a limpiar un poco más nuestro código. Inclusive podemos hacer un poco más corto. Podemos colocar todo dentro de una misma línea y recuperar, por ejemplo, acá, en vez de recuperar este listado, que le digo esto. Entonces acá directamente ya obtengo. Inclusive yo puedo agarrar esto y colocar acá. Se queda más corto. Solo que de esta forma un poquito más difícil le puedo hacer un debug. Vamos a ponerlo por lo menos en dos líneas. En el lado del Postman también nada no tendría que cambiar. Ejecuto. Vamos a ejecutar primero del Swagger. Acá en el get. Tryout. Ejecutar. Y me obtiene los tres objetos. Y acá también. Va a dar un error. ¿Por qué? Porque al cambiar la configuración que yo había hecho ahora hasta con el IES, va a cambiar también el puerto. Recuerdan que el puerto que usa con el IES va a ser este. Entonces yo puedo agarrar y cambiar acá. Send y enviar. Voy a dejar con el 7000 de nuevo. El 7000 es cuando yo ejecuto con el stock.api2. Donde yo veía eso, Solution Explorer, Launch Setting. Si él usa IS, usa este puerto. Si usa stock.api2, usa este puerto. También cuando yo ejecuto el IS, se abre, o sea, este de acá, se abre el explorador con el Swagger. Cuando yo ejecuto este stock API2, no se ejecuta el explorador. Por eso a veces se abre o no, dependiendo de lo que yo elige acá. Bien, en este video vimos cómo recuperar el listado de datos desde la capa de data. Creamos nuestro primer DTO y utilizamos el Automapper. En el próximo video veremos cómo recuperar un objeto individual y cómo crear otras rutas. Desde ya muchas gracias por ver el video. No se olviden de dar me gusta al video, también a la fanpage del Facebook. Seguidnos en nuestras otras redes sociales. Cualquier comentario o duda pueden escribir en los comentarios abajo del video, ya que esto da mucha fuerza para seguir con el proyecto y tener mucho más contacto con los inscritos. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.